¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News desde Argelia. El movimiento de resistencia islámica palestina Hamas anuncia los nombres de 3 rehenes sionistas que liberará en el marco del acuerdo de cese el fuego en Gaza y espera que la ocupación cumpla con sus obligaciones humanitarias en Gaza. La Corte Penal Internacional condena las sanciones impuestas por Estados Unidos a su personal y pidió apoyo a sus 125 Estados miembros. Y el jefe del Estado Mayor del Ejército argelino, Said Shingreha, prosigue su visita oficial a la India y confirma los históricos lazos que unen a ambos países. Hola, muy buenas. Arrancamos nuestro informativo con actualidad. Desde la Franja de Gaza, el movimiento de resistencia palestina Hamas reveló este viernes los nombres de 3 rehenes sionistas que serán liberados mañana sábado en aplicación del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el mes pasado. Se trata de la liberación de los rehenes Eliyahu Sharabi, Ohad Ben Ami, Or Lishi Levi, según informó el portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Ubaida, en un mensaje publicado en su canal de Telegram. Y 20 días tras la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, la oficina de prensa del gobierno en Gaza confirmó que la catastrófica situación humanitaria en la franja sigue deteriorándose gravemente. En una rueda de prensa, el director de la oficina, Salam Ma'rouf, señaló que la ocupación sigue aplazando la aplicación del protocolo humanitario del acuerdo a pesar de la claridad de sus disposiciones y de la identificación de las necesidades y prioridades requeridas. A través del seguimiento y la documentación del comportamiento de la ocupación, los compromisos estipulados en el acuerdo no se han aplicado de la manera especificada, lo que agrava el sufrimiento de más de 2,4 millones de personas en la Franja de Gaza. La realidad demuestra que la ocupación no deja ninguna oportunidad para eludir sus obligaciones de aplicar el acuerdo en general y la parte humanitaria del mismo en particular. La cantidad de ayuda que ha entrado en la Franja de Gaza sigue estando lejos del mínimo necesario. En términos de refugio, la necesidad real es de 200.000 tiendas y 60.000 casas móviles, pero solo se ha entregado el 10% de las tiendas y ninguna de las casas móviles. Por otra parte, la Defensa Civil de Gaza anunció este viernes que 38 cadáveres fueron encontrados bajo los escombros de una casa en el norte de la Franja de Gaza y no pudieron ser recuperados. La misma fuente afirmó en un comunicado que tras el regreso de los habitantes del norte a sus zonas, se vieron obligados a convivir con los cadáveres, subrayando la incapacidad de sus equipos de responder suficientemente a las necesidades humanitarias. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, visitó hoy un refugio gestionado por la UNRWA para desplazados internos en Deir el-Balah antes de dirigirse al Quds a través del cruce de Karem Shalom. Fletcher se reunió con las familias desplazadas que hablaron de las dificultades que han sufrido en los últimos 16 meses. También escuchó al personal que gestiona el refugio hablar de la respuesta en curso y de los retos a los que se enfrentan a la hora de proporcionar apoyo crítico. Así pues, una generación de niños no va a la escuela ahora mismo y están creciendo bajo las bombas aquí en Gaza. Tenemos que conseguir que esta generación vuelva a la escuela y por eso es tan importante el trabajo de la UNRWA aquí, porque dirigen el sector educativo palestino aquí en Gaza y nadie puede sustituirlo ahora mismo. Y estos niños claman por esperanza, me dicen que quieren educación, tenemos que volver a abrir estas escuelas. Un niño palestino murió este viernes como consecuencia de la explosión de un objeto abandonado por las fuerzas de ocupación sionistas en la ciudad de Rafah, al sur de la franja. Fuentes palestinas locales dijeron que el niño Muhammad Yasser al-Qadi murió al explotar un objeto sospechoso abandonado por las fuerzas de ocupación en la ciudad de Rafah.
El primer ministro palestino Mohammad Mustafa confirmó que su gobierno está trabajando para preparar la reconstrucción de la Franja de Gaza lo antes posible. Al margen de una reunión bilateral con el secretario general de la Liga Árabe, Ahmad Abul Ghaid, el primer ministro palestino afirmó que la población de la Franja de Gaza es la prioridad en estos momentos, subrayando que a pesar de la preocupante situación política y de seguridad, el gobierno palestino sigue trabajando seriamente para proporcionar ayuda al pueblo palestino. En el gobierno palestino trabajamos seriamente para proteger a nuestro pueblo y también preparar la reconstrucción en los mejores plazos. Todo el mundo sabe que esta misión está vinculada a los desafíos y al contexto político, logístico y de seguridad. Pero con la ayuda de Dios trabajaremos con todos los socios y amigos para superar estas circunstancias. Garantizamos a nuestro pueblo en Gaza de que no les abandonaremos en esta situación. Ojalá los próximos días traigan buenas noticias a todo nuestro pueblo. Y en otro orden de ideas, el mandatario estadounidense Donald Trump firmó ayer jueves órdenes ejecutivas que estipulan sanciones contra la Corte Penal Internacional acusándola de acciones ilegítimas y sin fundamento dirigidas contra Estados Unidos y la entidad sionista, su estrecho aliado. Y como reacción, la Corte Penal Internacional condenó este viernes las sanciones impuestas por Estados Unidos a sus funcionarios y llamó a sus 125 Estados miembros, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo a permanecer unidos por la justicia y los derechos humanos fundamentales. Los jordanos protestaron este viernes contra la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de reubicar la mayor parte de la población de la Franja de Gaza. La marcha en el centro de la capital, Amán, fue organizada por el Partido de los Hermanos Musulmanes y varios partidos de la oposición. Los manifestantes portaban carteles y pancartas contra Trump y coreaban eslóganes pro-palestinos. Y en Cisjordania ocupada, la ocupación sionista continúa su agresión en zonas del norte de la zona, concretamente en Jenin, Tulkarem y la ciudad de Tamun. Fuentes palestinas locales confirmaron que la agresión sionista continúa por 18º día consecutivo, principalmente en el campamento de Jenin y sus alrededores, mientras que continúa por 12º día en el campo de Tulkarem y sus alrededores, en medio de operaciones de voladura de casas, desplazamiento forzoso de residentes, detención de palestinos e interrogatorios de otros sobre el terreno. Las fuerzas de ocupación sionistas obligaron este viernes a los palestinos a evacuar por la fuerza sus hogares del campamento de Al-Farah, al sur de Tubas, tras rodearlo con refuerzos militares en Cisjordania ocupada. Fuentes locales informaron de que docenas de familias palestinas fueron vistas en el campo de Al-Farah, abandonando por la fuerza sus hogares después de que los soldados de la ocupación obligaran a marcharse bajo amenazas con el objetivo de convertir sus casas en cuarteles militares. En el Líbano, 4 ciudadanos fallecieron, según un balance preliminar, en una explosión de restos dejados por la ocupación en la localidad de Tagher Harfa, en el sur del Líbano. El Ministerio de Sanidad libanés anunció este viernes que el número de mártires ha aumentado a 4 de una misma familia en la explosión de su casa, debido a los restos dejados por la ocupación en una casa de la ciudad de Tagher Harfa, y la búsqueda de personas desaparecidas sigue en curso. Y en otro orden de ideas, el primer ministro argelino Nadir al-Arbawi copresidirá mañana sábado con su homólogo tunecino Kamal Maduri una ceremonia en el CAF en Túnez para conmemorar el 67º aniversario de los acontecimientos de Sheikh Yazid Youssef en calidad de representante del presidente argelino Abdelmajid Tebboune. Según un comunicado de prensa de la oficina del primer ministro argelino, esta ocasión será una oportunidad para recordar los sacrificios y la historia de lucha común de los pueblos argelino y tunecino contra la ocupación francesa por la recuperación de la libertad y la dignidad.
Y tal como acabamos de anunciar, se cumplirá pues mañana sábado el 67º aniversario de los sucesos de Saqiet Sidi Youssef, atacada por brutal la aviación colonial francesa el 8 de febrero de 1958, un feroz ataque que pone de relieve la barbarie del colonialismo francés que ocasionó decenas de muertos y centenares de heridos tunecinos y argelinos. Más detalles sobre esta cita con Karim Mostfawi. Aquí en la frontera tunecino-argelina, la ciudad de Saqiet Sidi Youssef fue blanco de un feroz ataque de la aviación francesa, durante el cual se derramó mucha sangre con un saldo de decenas de muertos y centenares de heridos en ambos países vecinos. Un ataque que puso de relieve la barbarie del colonialismo francés y de sus expediciones punitivas contra todos quienes apoyaron al Ejército de Liberación Nacional en su lucha por la independencia. Para el ejército colonial francés y ante el sólido apoyo que recibía la revolución argelina desde Túnez, era muy necesario planear un ataque a gran escala para generar una ruptura entre ambos pueblos y disuadir a los tunecinos de apoyar la guerra de liberación nacional. Así pues, el sábado 8 de febrero de 1958, y en pleno día de mercado semanal, las fuerzas francesas dirigieron su maquinaria de guerra contra edificios oficiales, escuelas, un mercado y numerosas viviendas de la ciudad fronteriza tunecina, oscureciendo sus cielos con intensos bombardeos. Tanto el pueblo tunecino como argelino, que compartieron justo ayer el mismo dolor y destino, conmemoran hoy el 67 aniversario de ese trágico acontecimiento, que sigue siendo un símbolo de solidaridad, fraternidad y unión entre los dos países hermanos, que juntos siguen defendiendo valores fundamentales como la justicia, la dignidad humana, la libertad y la independencia. Actualidad argelina en el marco de su visita oficial como enviado especial del presidente de la República a la capital de Ghana, Accra. El ministro de Comunicación argelino Mohamed Mezzian entregó una carta manuscrita del presidente de la República, Abdelmajid Tebboune, a su homólogo de Ghana, John Dramani Mahama. En esta ocasión, el ministro argelino afirmó la determinación del presidente Tebboune de reforzar y promover las relaciones bilaterales en diversos ámbitos con una perspectiva más amplia. En cooperación militar, en el tercer día de su visita oficial a la República de la India, el general de ejército Saeed Chingreha, ministro delegado ante el ministro de Defensa Nacional y jefe del Estado Mayor del Ejército argelino, fue recibido por el general de ejército Anil Chawan, jefe del Estado Mayor de la Defensa de las Fuerzas Armadas Indias. En esta ocasión, el general de ejército Saeed Chingreha recordó la honorable historia compartida que une a ambos países, cuyos lazos históricos han contribuido a establecer una sólida amistad, evolucionando con el tiempo hasta extenderse a diversos ámbitos políticos, económicos y de defensa. En efecto, Argelia considera a la India como un modelo de progreso y desarrollo en diversos campos, desde la tecnología hasta la industria, lo que abre perspectivas para que nuestros dos países examinen la manera de consolidar nuestras relaciones bilaterales y nuestra cooperación militar. Quisiera también aprovechar esta ocasión para recordar la historia común que une a nuestros dos países, en particular en lo que se refiere a nuestras posiciones constantes y compartidas en el seno del proceso de Bandung y de la Organización de Países no alineados. Estos lazos históricos han contribuido a construir una sólida relación de amistad que ha evolucionado con el tiempo hasta abarcar una amplia gama de cuestiones políticas, económicas y de defensa. Y por su parte, el general de ejército Anil Chawan expresó su satisfacción por dar la bienvenida al general de ejército Saeed Chingreha, saludando al mismo tiempo la calidad de las relaciones bilaterales entre los dos países, antes de subrayar su aspiración a intensificarlas aún más en el futuro. En la contienda saharaui, la Unión de Periodistas, Escritores y Saharauis condenó el hecho de que las fuerzas de ocupación marroquíes impidieran al periodista español Francisco Carrión visitar la ciudad ocupada de Dakhla horas después de su llegada desde Madrid, la capital española. La Unión subrayó en un comunicado que la ocupación marroquí, para impedir la denuncia de las graves violaciones de los derechos humanos y humanitarias que comete en los territorios saharauis, solo permite las visitas de personas que adoptan su
narrativa de ocupación, a diferencia de los activistas neutrales. Y en declaraciones al canal Al24 News, el periodista español del Independiente Francisco Carrión afirmó que las fuerzas de ocupación marroquíes practican un cerco mediático a los territorios ocupados saharauis similar al bloqueo sionista sobre Gaza. Sobre la situación de los periodistas y de la información en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, creo que está bien documentada. Hay un informe muy riguroso de Reporteros Sin Fronteras que califica el territorio de un agujero negro informativo. El acceso de los periodistas al Sáhara Occidental ocupado por Marruecos es muy complicado, es muy limitado. Es una situación muy parecida a la que tenemos hoy en la Franja de Gaza, donde el bloqueo de 16 años de Israel y la última campaña militar y la guerra que se produce y que se llega sufriendo por parte de los gazatíes desde hace 15 meses, lleva aparejado también la prohibición de entrada a ese enclave palestino de periodistas extranjeros. Ese bloqueo informativo que se produce, por desgracia e internamente, por imposición de las autoridades marroquíes, pero también con la complicidad, yo creo, del mundo y de parte de la comunidad periodística, que dedicamos poco tiempo a conflictos olvidados, pero que en los que hay a diario gente que sufre, como el pueblo saharaui. Y sobre el conflicto armado que estalló en la República Democrática del Congo, Argelia está profundamente preocupada por la reanudación del conflicto en el este de la República Democrática del Congo y pide contención y desescalada con vistas a reanudar el diálogo. Es lo que declaró este viernes el representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas en Ginebra, Rachid Bladhan, en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la República Democrática del Congo a petición de este país. Argelia insiste en la importancia vital de garantizar el acceso de la ayuda humanitaria a las poblaciones vulnerables y recuerda a todas las partes sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. Hay que proteger la vida de los civiles y del personal humanitario, no obstaculizar la entrega de la ayuda y respetar los corredores humanitarios. Argelia insta a la moderación y a la desescalada con el fin de permitir la reanudación del diálogo, con vistas a una solución política capaz de poner fin al sufrimiento del pueblo congoleño, garantizar el respeto de la soberanía y la integridad territorial de la República Democrática del Congo y establecer una paz duradera en la región. De la paz y de la estabilidad en RDC y en la región des Grands Lacs. Y en Sudán, el ejército sudanés sigue avanzando hacia el centro de la capital Jartum. Desde varios ejes y sus soldados se acercan al Palacio Republicano, todavía bajo control de las fuerzas de apoyo rápido. Según una fuente militar sudanesa, los intensos ataques iniciados hace semanas infligieron importantes pérdidas a los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido. Y otras cosas que contarles, Pekín lamentó este viernes profundamente la retirada de Panamá de la iniciativa de infraestructura de la Franja y la Ruta tras presiones de Estados Unidos, tal como lo indicó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. El alto responsable chino indicó en una rueda de prensa e instó al país centroamericano a resistir a las interferencias exteriores y a tener en cuenta la relación bilateral, así como los intereses de ambas naciones a largo plazo. China se opone firmemente a que Estados Unidos difame y socave la cooperación de la Franja y la Ruta a través de medios de presión y coerción y lamenta profundamente la decisión de Panamá de no renovar el memorando de entendimiento sobre esa iniciativa. En los últimos años, la cooperación de China y Panamá en el marco de la OBOR ha producido resultados fructíferos y ha seguido beneficiando de manera tangible a los dos pueblos. Esperamos que Panamá tenga en cuenta las relaciones bilaterales en general y los intereses a largo plazo de los dos pueblos, se mantenga al margen de interferencias externas y tome la decisión correcta. Y con esto concluimos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención. Adiós y hasta mañana.